¿qué tal? Me da mucho gusto poder saludarte. Tu amigo, Pastor Misael Hernández, desde la ciudad de Mexicali, en la Asociación de Baja California. Yo soy pastor del Distrito de San Marcos, en este lindo campo de la Unión Mexicana del Norte. Y te extiendo un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres. Deseamos con todo el corazón que nuestro buen Dios te acompañe, te bendiga en todas las cosas. Quiero aprovechar para agradecer al Ministerio Aula 7 por considerarnos poder compartir con ustedes el repaso de la lección número 3, titulada La historia de fondo, el prólogo. Esta lección, queridos hermanos, estimados oyentes, aborda como tema a Jesucristo mismo. Debemos decir que Juan, al escribir su evangelio, estos primeros textos los utiliza como un prólogo. Un prólogo, hermanos, es sencillamente un pequeño mensaje introductorio para que pueda quedar claro en el lector cuál va a ser el eje de pensamiento y cuál es el contenido que el autor del libro va a querer compartir con aquellos que lean su escrito. Y en este caso, Juan nos quiere dejar en claro el tema de Jesús. Por supuesto, el texto que se toma como referencia para iniciar el estudio, San Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Para fines de este estudio de esta semana, si usted me permite, yo he decidido utilizar 4 palabras que pueden ayudarnos como ejes guiadores para el estudio o el repaso de la lección de estos días. Repito, he tomado 4 palabras que nos van a servir para ser utilizadas como ejes guiadores en el estudio, en el repaso de esta semana. Partiendo del texto que acabamos de leer, vamos a considerar la primera palabra. La primera de ellas que he decidido utilizar es eternidad. A ver si te la puedes aprender. Eternidad. San Juan capítulo 1, versículo 1, que fue el texto que utiliza, o sea, el texto que utiliza la lección para el repaso de esta semana. En el principio existía el Verbo. Yo tengo una versión que últimamente he estado utilizando un poquito para fines de estudio, que es la traducción al lenguaje actual. Quiero leerte en esta versión cómo dice San Juan 1:1. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. ¿Qué nos está diciendo Juan en este prólogo? Lo que él está pretendiendo dejar claro es que Jesús es eterno. Jesús incluso está antes de la fundación de este mundo. Cuando nosotros leemos en el principio estaba el Verbo, existía el Verbo, nos remontamos un poquito en la mente, los que hemos tenido la oportunidad de leer la Escritura, aquel versículo de Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando inicia la narrativa del inicio de las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estas dos paralelismos, 2 frases introductorias, en el que tiene que ver con Génesis, por supuesto, hace alusión a que en un punto de la historia Dios decidió crear todo. En Juan, las cosas son un poco diferentes. Juan lo que quiere hacernos entender, dejar claro es que en realidad Jesús ha sido eterno, incluso antes de que se crearan todas las cosas. Cuando Juan utiliza la palabra verbo, hay otras versiones, ¿verdad?, que podemos decir la palabra. La palabra. Lo que está diciéndonos a nosotros es que es la palabra de Dios. Dios estaba antes de todas las cosas. Debemos decir también, ¿verdad?, aquí en estos textos de San Juan 1, versículo 1 y 2, dice, desde el principio estaba con Dios. Es decir, es en realidad coeterno con el Padre, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son parte de la Trinidad, de la divinidad. Ellos han existido por siempre. Ellos no tienen ningún inicio, no tienen ningún origen. Ellos son eternos. Lo que está diciendo, ¿verdad?, es que Jesús, el Verbo, la palabra, es divino y siempre ha estado con el Padre. Así que esto es lo que Juan, como parte introductoria de la lección de esta semana, o como parte de la introducción de su libro, de su evangelio, tiene que dejarnos claro eso. ¿De quién va a hablar él? De Dios, el Dios eterno,
Jesús, la palabra. Jesús, el que estuvo antes incluso de que todas las cosas se crearan, ¿verdad? Él es eterno. Así que en su prólogo, Juan nos deja claro de quién está hablando o de quién va a hablar su evangelio. Por supuesto, de Jesús. A mí me parece, queridos hermanos, que aquí podríamos hacer bien una aplicación para nosotros. Quizá es bueno recordarte o recomendarte que siempre que presentemos el evangelio hablemos de Jesús. Algunos cometemos el error, la equivocación de hablar de nosotros, ¿verdad? De hablar de situaciones propias de nuestra vida. Hermanos, en nosotros no hay nada bueno, no hay nada digno que rescatar. A mí me parece, y siempre he enseñado a mis iglesias, que lo mejor que tú puedes hacer es enseñarle a las personas a Jesús. Habla de Él, exprésate de Él, conócelo mejor para que tengas unas mejores herramientas, mejores palabras para poder compartir el evangelio, para que podamos hablar de Jesús. A Juan no le interesa otra cosa. Juan quizá pudo haber escrito de muchos otros temas, pero a Juan le interesa que conozcamos a Jesús, al Dios eterno, a la palabra. Por eso dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de alguien eterno. No es cosa menor, no es cosa mínima que hablemos de este Dios maravilloso. La segunda palabra que quiero utilizar como eje de estudio, ¿verdad? Dije que utilicé 4 palabras. Como eje de estudio quiero utilizar la siguiente palabra. Es semejante. ¿Escuchaste cuál es? Semejante. Mira, tenemos que ir un poquito más ahí adelante. En el capítulo 1, pero ahora vamos a leer, si me permites, el versículo número 3. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Y ahora mira, ve conmigo al versículo número 14. Mira lo que dice aquí la Escritura. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. La segunda palabra que quiero utilizar para este estudio es semejante. ¿Saben, hermanos? Una de las mayores expresiones de amor de Dios hacia la humanidad es que dejó su trono de gloria y vino a este mundo en forma humana. Por eso utilizo la palabra semejante. Nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que el Señor se hizo carne, habitó entre nosotros, estuvo entre nosotros. Eso significa, ¿verdad?, que el Dios eterno tomó el traje de la humanidad y vino a este mundo. Fue semejante a nosotros. La diferencia entre Él y nosotros es la tendencia pecaminosa. Él no tuvo esa tendencia pecaminosa, como nosotros lamentablemente sí la tenemos por herencia de Adán. Ahora tengo que decirte algo más. Dice la Escritura, ¿verdad?, que habitó entre nosotros. Eso significa que vivió como uno de nosotros, que sintió lo que uno de nosotros experimentó, ¿verdad?, lo mismo que nosotros. Hay evidencias bíblicas donde nosotros entendemos que Jesús estaba agotado, Jesús tuvo hambre, Jesús se enojó en algún momento, Jesús se sintió alegre. Es decir, todas estas pruebas son tangibles de que este Jesús, el Dios eterno, ¿verdad?, se humanizó y se hizo semejante a nosotros, habitó entre nosotros. Tenemos textos también donde sabemos, ¿verdad?, que comió, ¿verdad?, tenía hambre y comió. Así que nosotros tenemos que dimensionar el amor tan grande que Él sintió por los suyos, que dejó su trono de gloria, dejó la eternidad. Ese Dios eterno decidió venir a este mundo, ¿verdad? Por eso decimos que la palabra se hizo carne. Ahora, ¿qué fue lo trágico de que Él se haya hecho carne? Porque la noticia es maravillosa. Pero ¿cuál es lo trágico aquí? Bueno, la misma Biblia dice que lamentablemente, ¿verdad?,
A los suyos vino y los suyos, ¿qué cosa? No le recibieron. Esto realmente, hermanos, a nosotros deberíamos nosotros considerar el asunto. El verbo pretende, ¿verdad? Dios pretende que todos podamos salvarnos, que todos podamos creer en Él. Pero no puede obligarnos. Él no te va a obligar a ti, no me va a obligar a mí. Una de las grandes bendiciones que el ser humano ha recibido es la capacidad de elección, de decidir. Claro, Él ha hecho todo lo necesario, Él te va a presentar todo lo necesario para que tú decidas por Él, pero no nos va a obligar a hacerlo. Así que este verbo, ¿verdad? Se hizo carne, se hizo semejante a nosotros, con el propósito, por supuesto, de habitar entre nosotros, pero también, ¿verdad? Que la gracia, que la luz nos alcanzara. Habiendo explicado esto, déjame ir a la tercera palabra, la tercera frase que yo estoy tomando para que nos pueda ayudar como eje guiador del estudio de esta semana. La tercera palabra es fidelidad o negación. Te lo explico a continuación. Voy a leer Juan 1, versículos 9 al 13. Aquel verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos nacieron no de sangre, ni por el impulso de la carne, ni por el deseo de un varón, sino de Dios. Versículo 13 es el que acabo de considerar. Bueno, este verbo, como te he explicado, dejó su trono de gloria, vino a este mundo y habitó entre nosotros. Por supuesto, él esperaba que su pueblo, el pueblo que él había escogido, lo recibiera. Entendiera que el Mesías había llegado. Entendiera que el mundo ya no iba a estar más en tinieblas, sino que iba a alcanzar salvación. Pero lamentamos, ¿verdad? Que la Escritura nos enseña que a los suyos vino y los suyos lamentablemente no la recibieron. Así a veces, hermanos, todavía ocurre hoy. Hay muchas personas que el Evangelio les alcanza. La luz quiere alumbrarles, quiere guiarles. El Dios verdadero quiere estar en sus corazones y en sus vidas, pero no lo reciben. Se niegan, cierran el corazón y la mente al razonamiento y al sentimiento. Y sencillamente tenemos que entender que así como en aquellos días, muchos de nosotros no las recibimos. Mira, quiero explicarte algo más. La Biblia habla acerca de la luz es Cristo. La luz ilumina siempre el camino, siempre ilumina la vida. Yo no sé si alguna vez has tenido que caminar en un lugar a oscuras o un lugar donde no existe la luz. Es algo terrible. A mí hace muchos años me tocó, atendiendo una campaña de evangelismo, caminar en un lugar, en un cerrito donde sencillamente nos agarró la noche y no había forma en que nosotros viéramos el camino que estábamos siguiendo para llegar a la iglesia. Es probablemente, y te lo cuento, porque es probablemente una de las experiencias más trágicas en lo que tiene que ver con la oscuridad en las que me ha tocado tener que caminar. A veces la vida puede ser así. La vida puede ser oscura, no ves el camino. Y cuando no lo ves hay temor, hay tropiezos, hay caídas, te lastimas. Pero cuando la luz llega a tu vida, en este caso cuando Jesús llega a nosotros, lo que Él quiere es que esa luz nos alumbre, nos indique el camino para que no estemos más en tinieblas. Nosotros tenemos que entender, queridos hermanos, que ese es el deseo de Dios. La luz vino a este mundo. Me encanta el texto cuando dice el versículo 12, pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Aquí podemos introducir el texto por excelencia que habla acerca del amor de Dios hacia nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Cuál es el fin? Que podamos creer en Él. Juan lo que quiere es que creamos en Jesús, en la luz, en el Verbo encarnado, en el Dios eterno, el que dejó su trono y habitó entre nosotros, porque este mundo va a pasos agigantados a la destrucción. Vive mucha gente en tinieblas. Y Juan dice, no tienes por qué sufrirlo más, no tienes por qué vivirlo más así. El Evangelio nos enseña eso. Allí está la luz, Cristo es la luz. ¿Qué tanto permites que la luz alumbre tu sendero? ¿Qué tanto permites que Jesús sea el que ministre tu vida? Debo decirte que lamentablemente hay muchas personas que sí conocen el Evangelio. El otro día conversando con algunos chicos de la iglesia aquí en San Marcos, yo les decía, el diablo conoce la Biblia. El diablo sabe quién es Jesús. Pero la diferencia es que el diablo no permite que Jesús lo ayude. Allí está el resultado, arrojado del cielo, porque no permitió. A ver, en nosotros, hermanos, también Dios quiere ayudarnos. La luz está allí para servirte, para guiarte, para salvarte, para amarte. Pero ¿qué hacemos? Cerramos el corazón. Cuando esa luz llega a nuestra vida, hermanos, lo que se pretende es que vayamos por la vida con el gozo de saber que Jesús está con nosotros, está a nuestro lado. Un nuevo estilo de vida. Porque cuando el Evangelio llega a tu corazón, la idea es que no seamos las mismas personas. Esa es la idea, que el Evangelio nos transforme. Por eso el cristiano, por eso el adventista, se invita una vez que conoce el Evangelio a que adopte un estilo de vida apegado a la voluntad divina. Solo que muchos de nosotros sí queremos amar a Dios, pero queremos que nos ame a nuestras formas, sin pretender siquiera cambiar un poco. Aprovecho para decir este concepto. Muchos creemos que Dios tiene poder para sanarme, y no estoy diciendo que no, lo tiene. Que Dios tiene poder para bendecirme, claro que puede bendecirte. Que Dios puede transformar las cosas, claro que puede transformarte. Pero algunos creemos que tiene ese poder, pero no tiene poder para decirme, por tanto, id y predicar el Evangelio. Tiene poder para mi beneficio, pero no tiene poder sobre mí para indicarme qué hacer. Probablemente en este repaso le estoy hablando a alguien que se ha resistido por años, escúchame lo que te estoy diciendo, a cambiar algunas cosas de tu vida. No podemos seguir igual. La luz quiere iluminar el camino. El Verbo quiere transformar tu vida. Por eso bajó Dios para estar entre nosotros y guiarnos a cuál es su voluntad. ¿Fidelidad o negación? ¿En cuál línea te vas a encontrar? La cuarta y última palabra como eje guiadora de este repaso es gloria. Mira, hay algunos textos aquí que nosotros, ¿verdad?, utilizamos, que la lección utilizó, que se encuentran allá en Juan 17, vamos a ir rápido a Juan 17, ve los versículos 1 al 5. Voy a decir rapidito, San Juan 17, versículos 1 al 5. Mira, dice aquí la palabra de nuestro Dios. Después de hablar estas cosas, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él te glorifique a ti, ya que le has dado el poder sobre todo hombre para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me encargaste. Versículo 5. Ahora, Padre, glorifícame a tu lado, con la gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuera creado. Mira, esta última parte de la lección y la palabra que hemos utilizado, gloria, la estamos tomando de esta semana. Sencillamente tenemos que entender, hermanos, que Jesús está próximo a ser crucificado. Morir en la cruz era una de las peores cosas que te podía ocurrir, era muy vergonzoso y muy doloroso.
En aquellos días, experimentar esta muerte, como lo he dicho, era sencillamente una de las peores cosas. Para el cristiano, para la escritura, la cruz no se centra en lo vergonzoso, se centra en lo glorioso. La gloria es la cruz porque ahí Cristo murió por nosotros. Yo no sé si alguna vez has pensado esto. ¿Cuántos de nosotros nos gloriamos en pensar en la muerte? La muerte es algo doloroso, hermanos. La muerte nos ha arrebatado seres queridos, seres amados. Y cuando recordamos algunos de nosotros cómo la muerte ha visitado nuestras familias, es doloroso. Nadie se goza en pensar en la muerte. Yo no conozco a alguien que diga, ay, qué alegría siento al pensar cuando murió mi... Yo no conozco a alguien que diga eso. Pero nosotros los cristianos sí nos gozamos y nos alegramos en la muerte de alguien, en este caso Jesús. Y no porque nos alegremos en el sentido de lo malo, qué alegría me da que haya muerto, no, sino porque su muerte es sencillamente el acto supremo de amor por usted y por mí que Dios pudo haber hecho. Pagó la deuda de nuestros pecados, nos limpió de todo mal y a través de su muerte en la cruz, nosotros tenemos acceso a la vida eterna. Así que mira lo que Juan pretende en su evangelio. ¿Qué pretende Juan con su evangelio? La palabra es eterna, Dios es eterno, Dios estaba antes de la fundación del mundo. Ese Dios, esa palabra, ese verbo se hizo humano, habitó entre nosotros. Lamentablemente no le recibieron, pero sí recibe a todo aquel que en él crea, que no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué vamos a hacer con ese evangelio? ¿Fidelidad o negación? ¿Aceptamos la luz o negamos la luz? Pero todo está dado para nuestra salvación, depende de ti. Y también Juan pretende recordarnos que el acto que presenta la Escritura, el acto que realizó Jesús para pagar nuestra deuda fue la muerte en la cruz del Calvario. En esa muerte, nosotros los cristianos sí nos gozamos, porque a través de eso nosotros tenemos acceso a la salvación. Eso es lo que pretende Juan en su evangelio. Es lo que pretende la lección enseñarnos durante esta semana. El Verbo encarnado, el Jesús que dejó su trono de gloria para venir a este mundo, habitar entre nosotros y que la luz nos acompañe para que ya no vivamos en tinieblas. Quiero terminar el repaso de esta semana contándote una experiencia, una anécdota, para que podamos comprender mejor lo que hizo Jesús en favor de usted y de mí. Se cuenta la historia de unos niños, ¿verdad?, que acompañaron a su mamá a una lavandería pública. Probablemente tú conoces esas lavanderías donde llegas, colocas unas monedas y puedes usar, ¿verdad?, esos equipos, lavadora, secador. Dice la historia que esta señora llegó con dos de sus pequeños. Mientras la señora estaba separando la ropa para disponerse a ponerla a lavar, los niños se pusieron a jugar y uno de ellos, ¿verdad?, propuso que jugaran a las escondidas. Y el otro le gustó la idea, así que decidieron jugar a las escondidas y a uno de ellos se le ocurrió meterse a una de las lavadoras para esconderse. Cuando el niño entra a la lavadora, toma la puerta y la cierra. Y cuando el niño cierra la puerta para esconderse, la lavadora se acciona y empieza a trabajar. Ya te imaginarás la escena. Gritos de desesperación, de preocupación. El niño empezó a gritar porque la lavadora empezó a trabajar, a funcionar. La mamá no sabía qué hacer, quería abrir la puerta y no podía abrirla. El encargado de la tienda vino y trataban de buscar dónde estaban los conectores para por lo menos desconectarla de la corriente eléctrica, aquel equipo, sin éxito alguno. Mientras todo esto ocurría afuera, el niño adentro estaba sufriendo. Dice la historia que un señor que estaba observando desde afuera en su carro se dio cuenta de lo que ocurría con este pequeño. Corrió a su carro, sacó de la cajuela lo que conocemos como esta llave de cruz para quitar los neumáticos
Y dice la historia que este hombre entró y con esa llave, ¿verdad?, golpeó la puerta hasta que destruyó el cristal y pudieron sacar a aquel pequeño. Por supuesto, el niño estaba lastimado, algunas heridas, pero estaba vivo, porque aquel Señor lo rescató. ¿Sabes? Así es muy parecido lo que Jesús hizo con la humanidad. Nosotros estábamos sumergidos, ¿verdad?, una lavadora de pecado. El pecado nos lastima, estábamos perdidos. Por nosotros mismos no podíamos salvarnos, por nosotros mismos no podíamos abrir la lavadora y salir. Nadie también ahí que quisiera simpatizar con nosotros podía salvarnos. Tuvo que venir nuestro Dios de afuera. Tuvo que dejar su trono de gloria. Tuvo que hacerse humano. Y Él tuvo que abrir esa lavadora y rescatarnos del pecado. Eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Y eso es lo que Juan quiere enseñarte a ti y a mí en su Evangelio. ¿Verdad que Dios es bueno? ¿Verdad que Dios es maravilloso? ¿Verdad que es lindo que Jesús esté a nuestro lado siempre? Te invito a que seamos parte del equipo de Jesús y que permitamos que la luz alumbre nuestra vida. Ama a Jesús, sírvele por amor y estoy seguro que todo lo que hagas será bendecido por Él y será también de preparación para el reino de los cielos. Bien dice Juan al inicio de su Evangelio. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por que esta semana hemos estudiado un tema muy importante. Gracias porque nuestro buen Jesús dejó su trono de gloria y vino a rescatarnos a nosotros. Él es eterno, Él es Dios, Él es creador, Él es sustentador. Señor, ayúdanos a creer en Él. No queremos perdernos. Queremos que Jesús sea nuestro Salvador y nuestra guía. Donde quiera que se encuentren mis amigos, mis hermanos, sé con ellos. Alguno quizá está pasando dificultades. Ayúdalo, que se tome de tu mano y guíanos a todos a la eternidad. Gracias por este lindo repaso. Gracias por el ministerio Aula 7. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Me despido de ti, te envío un fuerte abrazo donde te encuentres, que el Señor te bendiga y no te olvides, por favor, que todos somos buenos, pero no tan buenos como todos juntos. Que Dios te bendiga.